El objetivo principal de Libertad sin Deudas es cancelar tu deuda económica. No te podrás poner en mejores manos que los profesionales que trabajan con nosotros. Y aunque nosotros te lo digamos, creemos que no hay mejor testimonio que el de nuestros propios clientes. Por eso hemos preparado una batería de entrevistas por videoconferencia para que sean ellos mismos quienes te cuenten su experiencia con Libertad sin Deudas. Francisco Soldán es de Sevilla. Su mujer emprendió un negocio y él, que tenía un buen sueldo, la avaló. Pero en 2018 las cosas empiezan a torcerse. Varios problemas personales y familiares se suman a la pandemia del COVID que termina por dinamitarlo todo. La pareja termina acumulando una deuda de 170.000 euros. Aunque Fernando había escuchado hablar de la ley de segunda oportunidad, no se fiaba porque le habían dicho que era prácticamente imposible poder acogerse a ella. Pero gracias a un amigo en común conoció Libertad sin Deudas y al abogado Ernesto Israel Bellido. En cuestión de 6 meses su deuda estaba completamente exonerada. Esta es su historia. ¿Qué tal, Francisco Soldán? Muchas gracias por participar en esta entrevista de Libertad sin Deudas. Ahora que nos vas a contar tu historia con la deuda ya completamente exonerada, te agradezco mucho que nos des tu testimonio de cómo ha sido tu experiencia con Libertad sin Deudas, pero también con el abogado Ernesto Israel Bellido. Así que gracias por hacerlo. Y vamos a empezar con tu historia. Explícanos por qué te endeudaste, qué es lo que te ocurrió. Bueno, buenas tardes, Alba. Lo primero, muchas gracias por contactar conmigo. Y bueno, eh, ¿por qué nos endeudamos? Nos endeudamos porque nos metemos muchas veces en una serie de proyectos que nos resultan interesantes. En este caso fueron proyectos empresariales propios de mi mujer, que ella inició una serie de proyectos en los cuales yo entonces estaba con mi nómina y podía avalarle, tenía unos ingresos buenos, podía avalarle, y tenía una trayectoria en el banco buena que facilitaba que yo pudiera estar al frente de esos préstamos en el caso de que ella pudiera fallar. ¿Qué ocurre? Te estoy hablando del año, empezamos ya en el 2018 prácticamente. Una serie de problemas familiares, en el caso de mi mujer, la muerte de su madre, ella tiene un aborto y tal, no puede atender los negocios y los negocios empiezan a caer en picado. Aparte también hay competencia desleal porque se nos monta al lado una franquicia, en fin, empieza a complicarse un poco la cosa. ¿Qué ocurre? Aparte de todo eso, ya para Magirri, el banco que nosotros teníamos, que era un banco que funcionaba muy bien, es absorbido por uno de los grandes bancos de España y en esa absorción, todas las deudas que están por encima de 3 meses directamente pasan a empresas de recobro. Ni siquiera te dan opción de negociar. Con lo cual, te encuentras que al día siguiente lo que tú debas de cuota es un 25% más. A la Qué semana barbaridad. siguiente, si vuelves a preguntar, ha vuelto a subir un 25% más. Ujú. Entonces, claro, tú imagínate, ya empiezas a entrar en una dinámica muy difícil de salir. Y después vino el COVID. Ya con el COVID Uf, ya fue el remate. Sí, sí, fue un cúmulo ahora de desgracias, como la película. Vino el COVID, y ahí no se podía hacer nada. Y después es verdad que esta entidad y otra entidad también, otro de los grandes bancos, a pesar de que en la televisión salía que simplemente dándole un botón ya se paralizaba todo, es totalmente falso. claro. Ponen todas las pegas del mundo, no paralizan la deuda, siguen cobrando intereses y llega un momento que ya es imposible. O sea, ya por mucho que tú quieras negociar, tengo que decir que otros bancos sí negociaron, ¿eh? O sea, otros bancos sí me dieron facilidades y, por ejemplo, en lo que eran pequeños clientes nuestros y tal, todo se puso al día. Yo tuve que vender mi propiedad y, bueno, pues, con lo que pude coger, pues me puse al día. Pero claro, ya la deuda del banco era de una cantidad tan enorme que era imposible. O sea, yo ni trabajando 40 años podría asumir esa deuda. Y el sentimiento peor era precisamente ese, el de indefensión, el de decir, yo quiero salir de esta situación, yo estoy aquí delante para hablar y negociar, esto es lo que puedo, tengo una familia, tengo 2 hijos, no puedo tirar para adelante, pero me estáis poniendo, yo creo que conscientemente contra la pared. O sea, porque no me cabe otra, ¿no? Mi trabajo yo estoy negociando todo el rato. Y siempre se dan facilidades para saber, oye, esta persona quiere, pues le damos facilidades y ya está. Pero no era el caso. Y ya todo terminó en empresas de recobro. Ujú. ¿Cuánto tiempo estuviste así y de qué forma cambió tu vida? Es decir, tú estás endeudado con una deuda que no puedes pagar ni trabajando 40 años, pero estás a cargo de una familia de 4 miembros. ¿Qué os veis obligados a hacer durante este tiempo y cuánto tiempo estáis así hasta que se exonera tu deuda? Luego me cuentas cómo exoneraste la deuda. Sí, sí, sí. Bueno, lo primero, ya no tienes tarjeta de crédito. O sea, ninguna entidad te da una tarjeta de crédito. Con lo cual tú tienes que vivir literalmente al día. O sea, lo que ingresas es lo que puedes gastar, no puedes gastar más.
No tienes posibilidad de un mes, si te viene un extra, poder decir, bueno, pues tiro de algo, ni siquiera un saldo de débito en la deuda de 200, 300 euros, una tarjeta iba a decir la marca, bueno, de otro gran supermercado, ¿no? Negativo. O sea, lo que tienes es lo que tienes, no puedes hacer otra cosa. El banco automáticamente, cualquier entidad, ya te corta, no te da nada, ya entra en la lista negra. O sea, tienes una muerte civil, realmente tienes una muerte civil, no tienes acceso a nada, ¿vale? Con lo cual es muy complicado. Entonces se pasan unos primeros años muy difíciles, la verdad. Sin Lo pasamos posibilidad bastante mal. de Nada, no nada. no tienes posibilidad de ya no solo de vivir, tampoco de crecer, ya no te puedes plantear invertir, no Nada, te puedes plantear abrir otro negocio, nada, es pagar, pagar, pagar y nada. vivir al día. Correcto. ¿Cuánto Por eso digo que es la llegas? muerte civil. Mm, Sí, perdona, te he interrumpido, es que se corta de vez en cuando. no te preocupes, te preguntaba cuánto ascendió la deuda y si era deuda privada o era deuda pública y privada. No, pública nunca. Pública nos pusimos al día. Fue lo primero, además, que se pagó, tanto con Hacienda como con Tesorería, a cero. O sea, no se debía absolutamente nada. Con los pequeños proveedores que teníamos también nos pusimos al día. Ya te digo, yo vendí la propiedad que tenía y con lo que cogí, nos fuimos de alquiler y con lo que cogí fui pagando. Pagué algunas cosas de algunos bancos que sí se pudo negociar y los que no, el total de monto de la deuda entre mi mujer y yo ascendía a más de 160.000 euros. O sea, es imposible, imposible. O sea, imposible. No me decían, bueno, mira, te lo podemos renegociar una cuota de 800 euros. En aquella época yo ganaba netos 1.200, 1.500 euros. Decía, bueno, ¿cómo comen mis niños? O sea, Claro. ¿y qué le dejo de beber al que le tengo, a que me tiene alquilado al piso? O sea, no puede ser, es imposible, imposible. O sea, ya ¿Y entra en un círculo que no puede salir. tú en ese momento ya conocías la ley de la segunda oportunidad? Sí, te cuento. Yo la conocía porque se publicita bastante, se habla bastante de ella. Incluso cuando se hizo creo que fue la primera reforma, la segunda reforma, se le dio bastante publicidad. Bueno, porque esto es otro también. O sea, yo fui de peregrinaje por todos los bufetes de abogados que te puedes imaginar y preguntando a amigos y tal. Y yo tiré la toalla porque todo el mundo me decía o que era carísimo, que me iba a meter en un proceso larguísimo y muy caro, que no merecía la pena, o que eso no tenía salida, eso no llegaba a ningún lado. Entonces yo directamente ya dije, bueno, pues ya está, pues aquí estoy a expensas que un día me puedan embargar la cuenta, que me cojan algo, que me embarguen la nómina. Es complicado también porque tú imagínate, tú estás trabajando en una empresa. Yo afortunadamente fui ascendiendo, fui trabajando muy duro para, hombre, para poder alimentar mi casa. Pero claro, siempre con la espada de Damocles, como siempre digo, de yo no sé si este mes me va a llegar un embargo a la cuenta y la empresa me va a pedir explicaciones, que no tiene por qué, ¿no? Pero esas cosas siempre son un poco, añaden arena a los engranajes, como yo digo. Entonces, ya te digo, yo fui, no recuerdo ya cuántos abogados, y siempre me decían lo mismo, o esto es muy caro, te va a costar una pasta. También es verdad que yo ya no tenía propiedades, con lo cual entiendo que tampoco habría mucho negocio de por medio. Y además, había un desconocimiento absoluto, no sabía muy bien cómo llevarlo. Oye, es que esto el procurador, esto tal. Total, yo tiro la toalla, de verdad te lo digo. Afortunadamente, ya que me has mencionado a Israel antes, afortunadamente, a través de una amiga de mi mujer, casualmente un día hablando, salió su nombre, que ella había estado con él y le había salido muy bien. Y dije, oye, pues dame el teléfono. Y me puse en contacto. Y debo decirte, además se lo dije a Israel la primera vez, que yo fui muy desconfiado, como diciendo, yo no me fío, esto no va a salir seguro, yo voy a probar a ver por dónde sale. Al contrario, o sea, súper feliz, súper contento con él. Y cuéntanos, ¿cómo se produce la primera llamada que haces a Libertad Sin Deudas? Bueno, se la haces directamente a Ernesto Israel, ¿verdad? Sí, a él, me pasan el teléfono directamente de él. ¿Y Primero es cómo se produce esa primera llamada? ¿Qué es sí, lo que te dice para que tú de repente, pues, empieces a confiar? sí, bueno, yo le pongo un WhatsApp. Normalmente la persona que no conozco envío un WhatsApp por si no las quiero molestar en primera. Entonces le digo, oye, mira, soy fulanito, quiero hablar contigo porque tengo un problema de deudas y tal. Y me han dado tu teléfono. Entonces, claro, él me dice, bueno, ¿quién te ha dado mi teléfono? Entonces digo, mira, pues fulanita, ¿vale? Que es amiga de mi mujer y tal, y me ha dado tu teléfono, me ha dado muy buenas recomendaciones. Entonces quiero hablar contigo de mi caso. Entonces él, ya por supuesto, me dice, mira, pues te voy a llamar tal día y hablamos. Yo le cuento toda la película, te lo digo un poco desazonado, ¿eh? O sea, como diciendo, bueno, me va a decir otra vez lo mismo, ¿no? Que esto no hay por dónde cogerlo. Y me dice, no, no tiene problema, yo te voy a mandar a ti unos formularios, tú me recoges todos los acreedores, tu historia, tal, tal, y esto pues vamos, yo te lo estudio y te digo, ¿no? Pues lo mismo.
sea, me manda todo, yo lo relleno, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, por no tirar la toalla, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? Y lo envío. Entonces me dice, mira, lo tiramos para adelante, no hay problema, entras dentro de lo que es la ley de segunda oportunidad, tanto tú como tu mujer. Primero empecé con mi mujer, ¿eh? Debo decirte, primero empezó mi mujer, después empecé yo, que he terminado hace recientemente. Y me dijo, mira, estos son los plazos, lo vamos a hacer de esta manera y vamos para adelante. Bueno, pues yo voy para adelante, relleno todo y te vuelvo a decir, o sea, tú imagínate que yo llevaba, pues, desde 2018 en esta situación, pues, me quedaban muy pocas esperanzas de que esto siguiera para adelante, ¿no? ¿Y cuál es mi sorpresa? Me dice, oye, mira, se ha admitido, esto va para adelante, va todo bien, vamos a esperar la resolución y veo que efectivamente pasa el tiempo. Fue bastante rápido. La verdad que creo recordar que fueron desde que se empieza hasta que terminó 6, 7 meses. O sea, no fue para nada 1 año, 2 años como me decían, ¿eh? Me decían, no, no, esto 2 o 3 años, las cuentas paralizadas. No, nada de eso. O sea, fue bastante rápido, todo muy bien. Y salió la exoneración de ella. Pero bueno, digamos, fue la prueba de fuego, no, no me da vergüenza decirlo. Ujú, Sí, sí, la exoneración total. perfecto. Y entonces dije, bueno, Néstor, pues entonces vamos a por mí ahora, ¿vale? Vamos a verlo. También, el montante de la deuda mío era mayor, era bastante mayor. Te digo porque Ujú. no solamente eran préstamos directos, eran avales. O sea, yo estaba avalando todas las operaciones. Imagínate, avales de préstamos para entrar en un negocio, para comprar material, incluso leasing. O sea, había un poco de todo. Y bueno, la gran alegría fue que hace una semana pues ya recibí la sentencia en firme de exoneración, que ya se ha comunicado a los acreedores. Y bueno, pues ya creo que se me nota la cara. Ya descansamos. Ya, Sí, ya se ha llegado al término. No, muy tienes contento, Israel, la verdad, muy profesional. ¿En tu No, caso pero también fueron 6, 7 meses o cuánto tiempo tardaste? no, lo mío incluso fue algo más rápido, ¿eh? Porque nosotros empezamos con lo mío en enero y la sentencia en firme fue hace una semana, ¿eh? O sea, 6 meses justos casi, sí, sí. Ha sido muy rápido, la verdad es que ha sido muy rápido. Y Sí. ¿tú tuviste Dime, dime. facilidades de pago para poder asumir esas cuotas? Sí, Porque una de las claro. cosas que te decía la gente era que esto era carísimo y de repente tú encontraste que además de que se admitía, de que Ernesto te facilitaba la gestión, de repente veías que no era tan caro, que podías pagarlo. Cuéntame cómo fue esa conversación con Ernesto para adaptar a tu situación las cuotas. Sí, es correcto, o sea, pero además lo curioso es que no tuve yo que pedir, ¿no? Dicen que triste es pedir, pero más triste es rogar. Yo no Claro. tuve que decir nada, él fue el mismo porque, hombre, él es consciente de las situaciones, ¿no? Y me dijo, mira, si quieres podemos hacerlo de esta manera. Incluso me puso una cuota tan baja que le dije, no, no, un poquito más, me voy a esforzar, ¿no? Porque ya que vas a trabajar, me voy a esforzar en todo lo que pueda. Y Para que lo así lo hagas bien. hicimos. Sí, sí, no, hombre, ¿verdad? O sea, mi intención siempre ha sido pagar a todo el mundo, otra cosa es que se dejen. Pero bueno, entonces, ya te digo, fue él el mismo el que dio las facilidades y le estoy súper agradecido por eso, tanto a mi mujer ¿Y como a mí. Dime, cómo se se produce te la corta, Ana. llamada de Ernesto cuando Ernesto te llama y te dice que tu deuda ya está completamente exonerada? ¿Cuál es tu reacción? Bueno, como es algo que yo ya había vivido con mi mujer, ¿no? O sea, entonces te puedo contar con lo de mi mujer, porque ya la segunda ya me lo esperaba un poco más. También no estaba, nunca tiene seguridad, ¿eh? O sea, nunca dice, oye, igual pueden decir por cualquier cosa que no, ¿no? O algún acreedor, que fue lo que me dijo Israel, algún acreedor puede decir, oye, no, yo no ordeno una investigación, bueno, los papeles estaban, o sea, que no había nada oculto. Porque esto sí me gustaría también puntualizarlo. Cuando yo iba muchas veces a negociar las cosas con los bancos, se creían que uno es multimillonario y se ha llevado el dinero, no sé, a República Dominicana o, ¿no? Mm. Yo decía, mira, que yo soy un trabajador, a ver si te enteras. O sea, que es que lo tengo todo fiscalizado, que es que yo no me he vuelto multimillonario. Seguro que hay gente que sí, que por la calle, como me indicaban, mira, se pasa por ahí y solamente le hemos podido coger una nave de 30.000 euros. Vale, sí, pero el 90% de las personas que estemos en esta situación son personas normales. Son personas trabajadoras que hemos intentado un proyecto, por lo que sea, ha salido mal y no pasa nada. O sea, el banco tiene que asumir que es que somos personas normales, que queremos pagar, pero que no nos dejan. Entonces, cuando Israel me dice la primera vez, me llama por teléfono y me dice, oye, ya tienes, tu mujer ya está exonerada, pues me dio una alegría inmensa. Primero por ella, fue mi mujer, la tranquilidad que tiene eso. Y segundo, ver que efectivamente que la ley funciona y que hay profesionales que la conocen muy bien, como es el caso de Israel. Entonces, la tranquilidad que te entra es impresionante. Y te da seguridad
seguridad, ¿no? Oye, el sistema funciona. Quizás la gente cree que no funcione por desconocimiento, pero el sistema funciona, como todo. Em, yo trabajo en el tema sanitario y hay médicos mejores y médicos peores, ¿vale? Bueno, todo está en dar en el médico adecuado, ¿no? Pues en este caso fue así. Cuando la semana pasada Israel me confirma que yo también, pues imagínate la alegría, no doble, triple, triple, un descanso impresionante. Sí, porque nunca he estado en esta situación, ¿eh? También te lo debo decir. Yo llevo trabajando de los 17 años, llevo 35 años trabajando. Jamás me había visto en esta situación, jamás, jamás. Y es una situación, me imagino todo el mundo que te habla te dirá lo mismo, una situación muy dura, no nos gusta estar así, a nadie. Pero bueno, es que de verdad te lo digo, prácticamente te llevan contra la pared para que estés así, ¿eh? O sea, no hay facilidad. Entonces es reconfortante contar con un profesional así. Totalmente, ¿no? La gente habla de esta etapa de su vida, pues, como pesadilla, como cicatriz, hay Sí. gente que habla de amputación, o sea, las metáforas siempre son muy desagradables, así que lo Sí. entendemos. Has dicho una cosa que me ha parecido relevante, has dicho, cuando ya me dice Ernesto Israel que ya está, igualmente aún estamos esperando por si hubiera alguien que pone un recurso, alguno de los acreedores. Claro, esto es importante que nos lo expliques. Si una vez exonerada tu deuda, Libertad sin Deuda sigue a tu lado, no solo por si alguna de las partes pone un recurso, sino también en caso de que te llegara un requerimiento tardío. Es decir, una vez ya recibes en firme la sentencia, tú cuentas con Ernesto Israel, con el abogado de Libertad sin Deudas, para en caso de que te llegue algún requerimiento, pues decirle, oye, esto que es, solucionamelo, por favor. Sí, sí, por supuesto. Además, él me lo advirtió. Él me dijo, mira, mientras está el procedimiento, digamos, se abre una ventana de tiempo en los que los acreedores pueden reclamar lo que sea, ¿no? Una vez que se pasa esa ventana de tiempo, ya se va la firmeza de la sentencia. Pero es posible que algún acreedor que, por lo que sea, no se haya enterado o no llegue a enterarse, te pueda poner un requerimiento de lo que sea. En ese caso, él directamente ya le responde a ello. De hecho, cuando termina, esto también es importante saberlo, o sea, que fue una duda que yo tenía. Cuando ya se tiene la sentencia en firme, es él quien se encarga de notificar a todo el mundo que ya esa sentencia firme y estás libre, y estás exonerado totalmente de deuda. O sea, yo realmente no he hecho nada, nada más que decirle, oye, mira, estos son los acreedores que yo tengo conocimiento. Hay otros otros porque, no porque yo le deba más dinero, sino porque las deudas van vendiéndose de uno a otro. Esto es muy curioso también, ¿no? O sea, el banco vende una empresa, esa empresa le vende a otra y va dando vueltas todo el rato. Entonces, claro, hay un momento en que ha pasado a lo mejor la deuda por 5 acreedores distintos y tú ya no sabes. Entonces, él se encarga de eso, que eso también te da mucha tranquilidad. Y como tú bien Ujú. dices, él también me advirtió, oye, si llegara cualquier cosa, pues nada, no te preocupes que nosotros nos encargamos. Sí, sí, no, el acompañamiento es total, total. Y Francisco, antes de que pasara todo esto, ¿tú llegaste a recibir llamadas desagradables de tus acreedores? Es decir, hay gente que nos cuenta que se presentaron en su trabajo, que llegaron a amenazarles. ¿Qué te pasó a ti? No, hombre, yo afortunadamente no llego a tanto. Tanto como amenazas, no. Bueno, algunas sí. Penal, me decían, te vamos a poner un penal. Digo, bueno, pues nada. Eh, Tampoco unos lerdos, o sea, sabe que penal no te pueden poner por eso porque no he hecho nada que se ajuste al código penal. Pero bueno, sí te amenazan. Y después había llamadas muy curiosas. Había llamadas de, oye, si me ingresas ahora mismo el 50%, te exonero de la deuda. Y yo decía, vale, perfecto, mándame un papel, ¿no? No te voy Claro, a dar un dinero por nada, ¿no? No, 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 pero, bueno, te puedo contar, mensajes, hubo un tema bastante delicado, que ahí sí hay cierta indefensión, porque no veo yo que eso sea corte, que te empiezan a llamar a todos tus familiares. O sea, uf, mi madre recibía llamadas, mis hijas recibían llamadas, mis hermanos también, diciendo que yo pagara, claro, eso es desagradable, porque hombre. lo primero se preocupa la familia. Porque estas cosas tampoco tú las hablas mucho con la familia. No por Hombre, claro, vergüenza, simplemente por no preocuparlo, ¿vale? No, no por vergüenza, yo no tengo vergüenza ninguna con mi familia somos todos una piña, igual que la de mi mujer, ¿eh? Pero no queremos preocupar. Oye, no preocuparse que no nos falta de comer, ¿eh? O sea que no. Tú imagínate, mi madre es mayor además, entonces se preocupa mucho. hombre, Entonces, claro, le obligas a no cojas el teléfono. Pues claro, nosotros estamos acostumbrados a tener un teléfono inteligente que tú le bloqueas la llamada al que sea y ya está, no pasa nada. Pero mi madre, que tiene ya 80 años, no sabe lo que es bloquear una llamada. Entonces, sí, claro. sí, hubo un tiempo que se recibieron muchas llamadas molestas. Y mis hijas, por ejemplo, recibían mensajes también. Y amenazando también, en fin. Bueno, verás, tengo un sentido más deportivo de eso. Entra dentro del juego, ¿vale?
Pero es desagradable, claro, no le gusta a nadie. Sí es verdad que ni con las empresas ni con más allá llegaron. Me imagino que por, bueno, habrá habido su sentencia, su historia. Pero no te digo yo, no te oculto yo que lo estuve temiendo. Que no, también estaba yo pensando, veremos a ver si cualquier día no llegan aquí y tengo que dar más explicaciones de las debidas, ¿vale? Aparte que no tengo por qué, pero bueno, sí, sí. No, Pero no, bueno, y eso desde luego, aunque no se llegara a producir, es algo que ya te quita el sueño. Es decir, aunque no te lleguen a claro. amenazar con ciertas cosas, solo el hecho de anticiparlo a ti ya te da una desazón. Pues Francisco, ya me has dicho algunas cosas, pero para recoger un poco el sentido de esta entrevista, ¿tú recomendarías Libertad sin deudas a alguien que conocieras que tiene deudas y por qué? Bueno, eso sin duda. Yo creo que sin duda, que tiene que quedar claro. Además, solamente es que lo recomendaría, es que lo he recomendado. Lo he recomendado ya. Bueno, básicamente por dos cosas. Yo creo que lo he dicho durante toda la entrevista. Una es la seguridad que te da. Es decir, lo que te está diciendo es verdad. O sea, no te está vendiendo ninguna moto. No voy a entrar ya en el tema en el que sea más caro o más barato. Las cosas cuestan su dinero. El trabajo hay que pagarlo. Eso es indudable. Lo que uno no puede pagar una cosa que luego no se hace. Ujú, Que te digan una cosa que luego no es, ¿verdad? Que era mi temor fundamentalmente y que por eso nunca tiré adelante con otros bufetes, ¿no? Con otros abogados. En este caso, lo que te dice Israel se cumple, ¿no? Lo que dice Libertad sin deuda se cumple. Se ejecuta y es cierto, o sea, es que yo ya he tenido dos casos, no es que haya sido yo solo, que dos casos y posiblemente un tercero por un amigo mío. Entonces, qué yo bien. no es que lo recomendaría, yo es que diría que es imprescindible si estás en esta situación. Sobre todo hablar con él. Con él y decir, oye, esta es mi situación, analízala. Lo que tenemos que tener claro es que la ley existe. O sea, que es que la segunda oportunidad existe. Es que está ahí. Ujú. Y hay que aprovecharla. Cuando no hay más remedio, pues se aprovecha y ya está. Yo diría que sin pensarlo. Que no lo piensen. Pues te agradezco muchísimo estas palabras para Libertad sin deudas, para el abogado Ernesto Israel Bellido. Ojalá haya mucha gente ahora que te esté escuchando, que tenga una deuda y que no se demore más, porque es cierto que hay muchas personas que desconfían de la ley de segunda oportunidad o se creen que no funciona y al final es alargar una agonía que tiene solución amparado en una ley. Así que muchísimas gracias porque tu testimonio es muy importante para esto y muchas gracias por valorarnos también, Francisco. Y enhorabuena por tu exoneración, la de tu mujer. Y nada, adelante con la segunda vida, porque al final es una segunda vida de verdad lo que estáis viviendo. Sí, totalmente. Bueno, no, muchas gracias a ti, Alba, por contactar conmigo, a Libertad Digital, perdón, a Libertad sin deudas, perdón, y a Israel, por supuesto. Y sí, efectivamente. Ya por lo menos el proyecto puede seguir sin ninguna mochila innecesaria. Ya por lo menos estamos libres para seguir adelante. Así que sí, Fenomenal. muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti. Que te vaya muy bien, Francisco. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Tu historia también podría tener un final feliz. Si tienes una deuda económica, llama a Libertad sin deudas porque nuestra tasa de éxito roza el 100%, así que podrías terminar con la deuda cancelada, como el cliente que acabas de escuchar.